Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, a la Regional de Cundinamarca. Para nosotros es un honor participar en este Día de la Sepsis, en participación de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Está el doctor Johan Méndez, quien es nuestro residente de cuarto año de cuidado intensivo, que nos va a colaborar con el abordaje del paciente febril en tiempos de esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias por la invitación. Adelante, yo. Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces con temas tan importantes de actualización. A mí me correspondió hablar acerca del enfoque del paciente febril en la unidad de cuidado intensivo en tiempos de COVID. Mi nombre es Johan Méndez, yo soy residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de cuarto año del Hospital San José de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y pues bueno, ese es un tema muy importante. Sí, un tema que desde hace muchísimo tiempo, como les vamos a explicar y voy a mostrarles, ha sido un tema muy álgido para la unidad de cuidado intensivo y no tanto para la unidad de cuidado intensivo, sino para la comunidad médica en general. Hice una búsqueda desde que mencionaron acerca del tema de nosotros de síndrome febril en UCI, ahora en época de COVID. Sin embargo, vimos que a pesar de toda la búsqueda que se hizo, no hay unas diferencias muy importantes en cuanto a los temas del enfoque en un paciente que tenga COVID como en los resto de pacientes. Además, el COVID es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, que sí es una pandemia, es una enfermedad que no teníamos mucho conocimiento, pero pues en el momento ya estamos tratando de sobrepasar esta afectación y hemos aprendido mucho de ella y nos falta aprender también mucho de ella. Entonces, hoy en conmemoración al Día de la Sepsis, quise plantear un recuento histórico que me pareció muy importante, ¿sí? Bueno, entonces se perdieron por los títulos, que no lo hemos visto. Vamos a hablar acerca entonces de la historia después del recuento que les comenté. Pareció un apartado muy importante y muy interesante. Además que debemos saber acerca de la historia que está muy relacionada con lo que estamos actualmente viviendo. Entonces, los primeros registros se documentaron en Sumería. Esto es un buen pueblo que vivió en la antigua Mesopotamia. Tenía un concepto mágico de la fiebre, demoníaco. Lo registraban en sus pinturas como unas llamas que se presentaban en el sitio donde se detectaba la fiebre en el cuerpo. Después, en el Antiguo Egipto, los papiros de Edwin Smith, que son famosísimos porque además de hablar de enfermedades, habla inclusive de algunas técnicas quirúrgicas. Ellos ya hacían la diferencia entre la fiebre y la temperatura que se encontraba aumentada en algunas partes de algunas inflamaciones del organismo. Posteriormente, en la antigua Grecia, Hipócrates, con su teoría de los 4 humores, que era la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, él consideraba que tenía que haber un balance para que hubiese un estado de salud adecuado y que cuando había un desbalance, pues se llamaba discrasia, que es un estado de enfermedad. Además, hablaba de la fiebre ya y hacía una salvedad que este era un signo, ¿sí? Que no era una enfermedad, sino un signo, y que era una representación externa de algo que estaba ocurriendo de forma interna. En Alejandría ya comenzaron a hacer como un recuento y encontraron de que el pulso se relacionaba con el aumento de la temperatura, ¿sí? Posteriormente, en la antigua Roma, encontraron de que la fiebre era un fenómeno positivo dentro de la enfermedad, ¿sí? Que para lograr una curación siempre tenía que presentarse la fiebre o si no, el curso de la enfermedad iba a ser distinto. Aulio Cornelio Celso, en los años 30, 50 después de Cristo, comenzó a hablar acerca de la tetrada y diferenciaba la fiebre del proceso inflamatorio como lo hacían también en la antigua Grecia. Entonces él habla de la tetrada famosa como el calor, el dolor, el rubor y el edema. Galileo Galilei, el que descubrió el termómetro, ¿sí? Jefe de matemáticas de la Universidad de Padua, fue el primero en diseñar este dispositivo para medir la temperatura. Sin embargo, hubo unas limitaciones y no lo pudo hacer en humanos. Fue Santorio de Padua quien hizo esta primera medición en humanos y
De ahí vinieron una serie grande de personas que estuvieron involucradas durante el proceso y la historia de la fiebre, pero pues nos llevaría mucho tiempo hablar de ellos. Sin embargo, traté de hacer un énfasis para sacar sus nombres a relucir hoy en el día de la sepsis. El nombre del doctor Anders Celsius y el doctor Fahrenheit, que estuvieron y crearon las escalas de medición de temperatura que actualmente son vigentes. Posteriormente, el doctor Karl Wenderlich fue quien hizo el registro más grande de la historia de fiebre y lo asoció a algunas enfermedades. Entonces, él, según los documentos históricos que se recogieron, hay aproximadamente 1 millón de registros de temperatura asociada en diferentes patologías en 25.000 pacientes, ¿sí? A pesar, bueno, no conocemos los métodos epidemiológicos que utilizó en ese momento, sin embargo, ese registro aún está vigente y hay algunos análisis actualmente que tratan de controvertirlo, pero pues se han documentado muchas similitudes. Como vemos, la fiebre pues ha sido una condición que ha requerido y ha tenido muchas variaciones, hay muchas conjeturas en cuanto a la definición. Entonces traté como de traer la definición más acorde, ¿sí?, que encontré en el libro de enfermedades infecciosas de Mandel. Ellos hacen referencia a la definición que es aportada por la Unión de Ciencias Fisiológicas y definen como la fiebre un estado de temperatura central elevada que suele ser, aunque no necesariamente, parte de las respuestas defensivas de los organismos multicelulares a la invasión de materia viva o inanimada reconocida por el huésped como patógeno o externo. Con base en esto, y ya dándole continuidad como al hilo de la historia, encontramos literatura más o menos reciente en cuanto a la evaluación de la fiebre y esta controversia o esta comparación que hacían con el legado del doctor Wenderlich, pero pues encontraron una similitud importante. Encontraron que sí, que la fiebre hay variaciones durante el día, sí, con presencia de 2 picos, como lo podemos ver en las gráficas señaladas, sí, y con respecto a la que encontró el doctor Wenderlich en el recuadro inferior derecho, vemos también que hay 2 picos. Entonces, a pesar de que él no tenía como las herramientas que tenemos actualmente, pues hizo un registro que actualmente se puede tornar como vigente. Ahí también encontraron unas diferencias importantes en cuanto al sexo, o sea, la temperatura de las mujeres es un poco más elevada que la temperatura de los hombres, y también hay variación con respecto a la edad y algunas condiciones sociodemográficas y antropométricas. Los pacientes obesos, se encontró una asociación mayor de temperatura. Posteriormente, en el 2008, ya como para entablar un concepto de la temperatura y poder hacer como un trabajo más específico, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas planteó que es el concepto de encarrilar la fiebre en 2 definiciones, que sea definida como 2 elevaciones consecutivas mayor a 38.3, ¿sí?, o en pacientes neutropénicos una sola temperatura oral mayor a 38.3 o que sea mayor a 38 durante aproximadamente 1 hora. Esto pues nos ha permitido estos parámetros guiar muchos estudios adicionales y con base en eso pues trabajar en cuándo determinar que un paciente tiene fiebre y cuándo no. El gol estándar para la medición de la fiebre, de la temperatura es a nivel del catéter de la arteria pulmonar. Encontramos que hay una variación del 0.5 al 1% hasta 1 de grados centígrados cuando se toma a nivel periférico, y esto lo hemos reflejado en este estudio que es un metaanálisis donde comparan la variación de la temperatura tomada a nivel periférico y encontramos que en la membrana timpánica, en la arteria temporal, a nivel axilar, hay una variación de 0.3, de 0.09, de 0.1 hasta 0.6
en los grados centígrados que se toman, y pues hay que tener en cuenta mucho esa variación. Este es el resultado como de ese estudio, ¿sí? Fueron múltiples los que se evaluaron, sin embargo, son muy heterogéneos, entonces eso le quita mucha fuerza, aunque pues el concepto es de que varía y no es un concepto nuevo, es un concepto que ya traemos desde la antigüedad, que ya ha sido evaluado desde la antigüedad y lo tenemos vigente. Para hablar un poco acerca de la fisiopatología y ya entrar ahí sí como en el tema actual, voy a hablarlo rápidamente de la fisiopatología. Tenemos dos condiciones que pueden ser directamente a través del hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura en el organismo, a través de toxinas de microorganismos, o una señal externa a través de infecciones, microbios, inflamaciones, que van a actuar sobre las células inflamatorias, y estas van a provocar la liberación de las interleuquinas famosas en sepsis y en todos los procesos inflamatorios como la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón, y todo esto nos va a provocar un estímulo a nivel hipotalámico que nos va a liberar más prostaglandina E, y esta a su vez AMP cíclico, que va a aumentar el punto de la termorregulación a nivel del hipotálamo y nos va a aumentar la conservación de calor y la producción de calor, que nos va a llevar consigo a la fiebre. Eso es, después de hablar de historia, ¿sí? Después de hablar como de la definición que continúa, sigue siendo un tema de controversia a nivel mundial, ¿sí? Teniendo en cuenta las variaciones que se presentan tanto durante el transcurso del día, como en los grupos etarios, como en el sexo, encontramos que la fiebre aún sigue siendo reconocida como un signo, y que hay que reconocerla como un signo, más no como una enfermedad. En toda esta revisión que hicimos, básicamente es un mensaje muy importante, que la fiebre sea considerada un signo, un signo. No todo lo que sea fiebre es igual a antibiótico. Es como el tema principal. Entonces, el dilema de la fiebre es, y el miedo que tenemos todos los clínicos, es si tenemos un paciente con fiebre, pero el paciente está infectado. ¿Sí? Si el paciente tiene fiebre y está infectado y yo no le coloco un antibiótico, nos va a aumentar la mortalidad de forma importante, y esto sí se ha demostrado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que incluso el antibiótico inadecuado aumenta la mortalidad, pero encontramos que todo lo que sea fiebre no es infección. Esto es un artículo de 1999 de este tema, y encontraron que tan solo el 50% de... ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Lo escuchamos, doctor. Bueno, perdón. Encontramos que el 50% de estos pacientes en este estudio tenían fiebre de origen no infeccioso, ¿sí? Dentro de las principales causas de la fiebre no infecciosa que encontraron en ese estudio fueron las posoperatorios, las causas de origen neurológico, ¿sí? Una afectación de origen neurológico, y las causas asociadas a medicamentos. Entonces, con base en eso, comenzaron a hacer más estudios. Encontré otro estudio donde hablan ya acerca de los posoperatorios, que fueron la principal causa que se encontraron en el estudio previo, y evidenciamos que las principales causas de fiebre no infecciosa fue las afectaciones de tipo neurológico, en un 26% aproximadamente, seguidas del trauma, ¿sí? Y que fueron como las más prevalentes, y posteriormente pues sí encontraron infecciones, pero es como el mensaje de que no todo es infección. Fiebre no es infección. Aquí en este recuadro vemos los pintados de negro, que son los porcentajes que representan a las infecciones, esto en posoperatorios y en pacientes quirúrgicos. Vemos que no es la totalidad, inclusive por debajo del 50%.
Con base en todo esto anterior, el doctor Cuna ha sido una persona que ha trabajado muchísimo en cuanto a la fiebre y él ha tratado como de determinar si es infecciosa o no es infecciosa. Ha tratado como de encarrilar, ha tratado de enfocar estos pacientes en cuidado intensivo para determinar si es una fiebre de origen infeccioso o no infeccioso. Entonces encontramos un concepto muy importante y la idea básicamente es dividirlo por sistemas, ¿sí? Y dependiendo del sistema, pues determinar cuáles son las posibilidades de que estos sean infecciosos y cuáles no, ¿sí? Que hemos encontrado y me pareció muy interesante de este enfoque es que cuando lo llevamos nosotros a la práctica, sí, realmente sí encontramos muchos pacientes que tienen fiebre de origen no infeccioso, pero a veces nos damos cuenta después de que ha terminado un tratamiento antibiótico, no se le ha documentado ningún germen en cultivos y terminamos es como por descarte, determinando de que el paciente no tiene una infección. Sin embargo, esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Hay que ser muy juiciosos con el examen clínico. Es importante la clínica, la asociación de la clínica, los paraclínicos, el seguimiento imagenológico, todo esto nos ayuda a determinar cuáles son los procesos que tienden a ser más infecciosos, ¿sí? Con respecto a los no infecciosos. Dentro de estos apartados, los más importantes, porque pues si me pongo a leerlos, nos gastamos casi toda la tarde acá. El sistema nervioso central, que son los más prevalentes. Aquí los más importantes causales de temperatura alta en las unidades de cuidado intensivo son las hemorragias subaracnoideas, ¿sí? Seguidos del infarto, de las convulsiones, de los tumores, comparada con la meningitis, la encefalitis y los accesos a nivel cerebral, que son las causas de tipo infeccioso. Sin embargo, hay otros dispositivos, hay otros apartes que hemos encontrado mucho en esta época de COVID y más asociados a la enfermedad trombótica, ¿sí? Hemos encontrado inclusive en la práctica clínica que tenemos pacientes con COVID-19 que se le ha descartado una infección, que siguen haciendo fiebre y que lo único que tienen es un embolismo pulmonar. Se le da el manejo para el embolismo pulmonar y se logra resolver el cuadro febril. O sea, es muy importante para evitar el uso indiscriminado de antibióticos. Las otras causas de fiebre en algunos apartados no tan frecuentes, sin embargo hay que tenerlo mucho en cuenta, como los de origen reumatológico, endocrino y entonces el doctor Cuna nos dice, vea, hay que volver viendo la tendencia del paciente que tiene para determinar y llegar a un punto, pues como no para descartos, y para eso tenemos que también tener exámenes paraclínicos, imágenes, pero pues el examen clínico es muy importante. Entonces él dice que evalúe las características de la fiebre, evalúe el nivel de la temperatura, si es, y propone una regla del 102 grados Fahrenheit, o sea, de 38.8 grados, si están por encima o si están por debajo, que ya les voy a explicar. La duración de la temperatura, un solo episodio febril en un paciente críticamente enfermo, generalmente la mayoría de los casos no es de origen infeccioso. Los patrones de la fiebre, si son intermitentes, si son remitentes, si son continuos. Acordarse que estamos en un país tropical donde la malaria, que es una patología que es muy importante, tiene un patrón cíclico. Es como si tuviera un reloj implantado dentro del microorganismo. La relación con el pulso, generalmente se conoce desde la antigüedad, como lo vimos, la asociación entre el pulso y la temperatura. ¿Sí? Se supone que cada vez que aumenta la temperatura, aumenta el pulso. Sin embargo, no se da en todas las condiciones. Hay una condición que se llama bradicardia relativa. Esta bradicardia es en los pacientes febriles. También se presenta mucho en algunas infecciones. Generalmente cuando se presenta fiebre y bradicardia, a menos que el paciente no esté tomando un beta bloqueador,
Esto quiere decir que la causa de este proceso febril es no infeccioso. Hay algunas excepciones y muy prevalentes, inclusive en algunas regiones de nuestro país, que es el dengue, que puede provocar una fiebre con bradicardia, y esto es un criterio inclusive de alarma para hacer distinción entre dengues complicados. El patrón de efervescencia, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es el patrón de efervescencia? Es cuando se resuelve la temperatura cuando se resuelve la fiebre. Entonces hay algunas condiciones, hay unas patologías, microorganismos inclusive, inóculos, cantidad de inóculos persistentes que hacen que sea difícil y lenta la resolución de la enfermedad, por lo que lleva también a una disminución lenta del proceso febril. Muchas veces lo hemos visto ahora en esta época de COVID en los pacientes con neumonía necrotizante. El tiempo de efervescencia es más o menos 5 días, pero obviamente tenemos que estar ahí encima del paciente, mirando de que el paciente no se nos vaya a choquear, de que el paciente no se nos vaya a empeorar, a deteriorar clínicamente, paraclínicamente, de forma radiológica, de que no se vaya a formar un edema. Hay que estar muy pendientes de esa parte. Pero pues hay que tener en cuenta los tiempos de efervescencia de la enfermedad, y hay que mirar por cada microorganismo. Entonces el doctor Cuna nos planteaba la regla del 102. ¿En qué consiste la regla del 102? 38.8 grados centígrados. ¿Sí? Entonces él dice, 38.8 grados centígrados por debajo, lo más probable es que no sea infeccioso. Sin embargo, hay algunas excepciones, como las que se plantean aquí en el recuadro superior izquierdo, como bacteriuria, empiema, traqueobronquitis. Son condiciones más como subagudas, como acrónicas. Sin embargo, las más prevalentes e importantes son la pancreatitis, infarto de miocardio, estas que no son de tipo infeccioso, el embolismo pulmonar, las convulsiones. Este grupo de atelectasias que es nombrado acá como causa de fiebre, actualmente está muy debatido y están que como que lo sacan de las causas de fiebre, porque no se ha encontrado mayores estudios que tengan una asociación con respecto a esta documentación de atelectasias. Cuando es mayor a 38.5, a 38.8, lo más probable es que sean de origen infeccioso. Sin embargo, hay un punto de corte que es 41. Si pasa por encima de eso, ya olvídense de la infección o ténganlo en cuenta, pero de una forma muy, muy pequeña, ¿sí? Porque cuando está por encima de los 106, o sea, de 41 grados centígrados, se pueden contar casi con los dedos de la mano las causas de fiebre. Buscar de infusión hipotalámica, síndromes neurolépticos. La fiebre de origen central es la más representativa en este grupo. El golpe de calor, la hipertermia maligna y enfermedad por medicamentos. Esta enfermedad por medicamentos, vamos a tener que evaluar primero al paciente, mirar conocer de pronto sus antecedentes, si el paciente es atópico o si el paciente de pronto está tomando un medicamento previamente. Al examen físico de estos pacientes, son pacientes que se ven muy bien, ¿sí? Pero que están presentando fiebre y que además de eso no tienen taquicardia. Entonces son pacientes que uno ve con inclusive hasta bradicárdicos, ¿sí? Que están bien, pero que ya siguen haciendo fiebre. Entonces busque dentro de los medicamentos que le están suministrando. Es muy importante. Generalmente no se asocia a rash. En el laboratorio, pues vamos a encontrar ya un aumento de las células blancas. A veces se encuentra eosinofilia, a veces no. ¿Sí? Cuando se encuentra, pues, y aumento de las transaminasas, hay que descartar un síndrome de Dres. Hay que buscarle más cosas al paciente y hay que seguir investigándolo. En cuanto al origen central, vemos que se está asociado cuando hay un mayor aumento de la alteración del estado de conciencia y en las hemorragias subaracnoideas que son de escalas más altas, que obviamente van de la mano con la alteración del estado de conciencia, y en las hemorragias interventriculares. Son las que estadísticamente tienen una diferencia significativa. Y lo vemos mejor representado en este gráfico, donde la escala de Junge es de 3 a 5, se nota evidentemente el aumento de la temperatura.
También están asociados en los pacientes neurológicos el aumento de la temperatura con malos resultados, como vemos acá, con unas diferencias estadísticamente significativas en cuanto a muerte y comorbilidad y discapacidad, con unos intervalos de confianza adecuados. Un metaanálisis donde evalúan el impacto de la fiebre en los pacientes neurocríticos. Vemos que tiene un hazard ratio de 1.5, ¿sí? Que se asocia con la mortalidad completamente. Es un estudio homogéneo, entonces nos da un aval para poder hacer una inferencia de que en los pacientes neurocríticos hay que controlar la fiebre. ¿Y en COVID-19 qué? En COVID-19, pues como anteriormente, ¿sí? Un uso inadecuado de forma importante de los antibióticos, ¿sí? En la primera oleada, ¿sí? En los primeros picos, vimos que la regla era como que llegaba el paciente y le colocaban de entrada al hospital la eritromicina, ampicilina, sulbactam, considerando que el paciente venía ya con una sobreinfección de tipo bacteriano. Esto no fue solamente aquí en Colombia, fue a nivel mundial que se hizo esa tendencia, y todo a raíz del miedo que siempre nos genera la fiebre de que el paciente esté infectado, ¿sí? Este estudio pues nos muestra del uso inapropiado de los antibióticos, que fue aproximadamente un 67%, ¿sí? 67% de pacientes que se medicaron con antibiótico y que no tenían indicación de antibiótico. Eso nos va a llevar a un impacto, a un daño colateral muy importante, y con una emergencia de cepas multidrogoresistentes que yo creo que aún no hemos visto ni hemos tenido el impacto que esto ha tenido. Sí se han presentado genes multidrogoresistentes, microorganismos multidrogoresistentes, pero yo creo que nos falta ver más. Se hicieron estudios para determinar eso, qué tantos pacientes realmente estaban infectados, y se encontró que al ingreso, los pacientes que estaban infectados o tenían una infección bacteriana agregada, solo era el 3.1%. Con base en eso, ya en los segundos picos se comenzó a disminuir el uso tan indiscriminado de antibióticos y se usó de una forma más racional. Lo digo porque fue en todo el mundo donde se realizó esto, inclusive en Estados Unidos se aumentó el 400% la solicitud de hemocultivos y cultivos, tanto al punto de llegar al desabastecimiento de estos insumos. Entonces, es una condición, obviamente es algo que no conocíamos, e inclusive todavía seguimos conociendo, que no es muy claro las condiciones, y pues estamos en esa lucha contra esa enfermedad. El impacto de las comorbilidades de síntomas, ¿qué tanto se asoció la fiebre con los desenlaces de severidad? Una asociación, 1.68%, un intervalo de confianza adecuado. Sin embargo, estudio bastante heterogéneo, entonces nos quita mucha fuerza a la inferencia. Y ya para concluir, bueno, para hablar un poco de esto, de las coinfecciones, nuevamente, tan solo el 40% no le colocaron antibiótico al ingreso. Esto es un estudio de corte retrospectiva en Países Bajos, y al 60% le colocaron antibióticos, pero los antibióticos que colocaron eran ceftriaxona, cefuroxime, antibióticos que generan mucho daño colateral. ¿Cuándo debo controlar un paciente que tiene fiebre? Este ha sido tema también de bastantes de bastante controversia, ¿sí? Se ha visto en bastantes estudios, y me pareció importante traer este tema a dilucidar en cuanto al control de la fiebre en los pacientes críticamente enfermos. Entonces vimos que hay un metaanálisis donde muestra, ¿sí?, que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los resultados si se le da un manejo activo o no tan activo a la fiebre. Visto en una curva de mortalidad, vemos que no hay diferencias,
Pero el doctor Cuna sí nos indica cuándo tenemos que manejar la temperatura en algunos pacientes. Él nos dice que hay que manejarla y que hay que ser obligatoria la reducción cuando es mayor a 41 grados centígrados, ¿sí? Que es obligatorio cuando es mayor a 38.8, cuando es un infarto agudo de miocardio, cuando la función pulmonar está limítrofe o cuando hay un trauma del sistema nervioso central, ¿sí? Cuando temperatura menor a 102, es opcional el manejo, entonces hay que definir, pero pues siendo clínicos con base a muchos argumentos para poder tratar de dar un manejo adecuado. Bueno, eso era todo lo que traía para el día de hoy. Espero les haya gustado y si tienen algunas dudas, pues aquí estamos prestos a resolverlas. Muchas gracias. Doctor Méndez, muchísimas gracias por esa presentación. Tema complicado, difícil, que nos atañe a todos y nos ha complicado bastante el manejo de nuestros pacientes en SARS-CoV-2. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio para el doctor Méndez? Nos dice Naily que si existe algún protocolo de manejo. Bueno, protocolo como tal no, son el enfoque que dio el doctor Cuna, está muy referenciado, es muy bueno el que dice en el libro de enfermedades infecciosas y antimicrobianos y que expuso en el 2020 en pacientes críticamente enfermos. Es más el enfoque, pero protocolo, acordarse de que en medicina siempre hay que individualizar los pacientes para darle un manejo más adecuado, hay que estar muy encima de ellos para tratar de diferenciarlos. No se puede tratar con protocolos estos pacientes que son tan complejos y que son muy variables y muy heterogéneos en cuanto a las presentaciones.